Bien, profundizando en el fluir de Dios. ¿Qué es el fluir? ¿Qué es un fluir? Lo aplicamos, este concepto, para muchas cosas. Se aplica a los líquidos que son fluidos, ¿verdad? Algunos gases que son fluidos, que tienen esa capacidad en el mundo de la física, de la química, ¿verdad? Pero cuando tú oyes fluir, te lo asocias en el mundo natural con un líquido, ¿verdad? Que fluye, ¿ok? Y también lo podemos asociar en la naturaleza a un río que está corriendo, que fluye, ¿verdad? Entonces, fluir significa precisamente eso, avanzar, significa ir corriendo, significa trasladarse de un lugar a otro, ¿verdad? Sin ninguna oposición. Esa es la característica de un fluir, que no tiene oposición, encuentra cómo y sale y avanza, ¿sí? Muy bien, así que hoy vamos a hablar de ese profundizar en el fluir de Dios, pero quiero darte algunos antecedentes. Cuando estábamos bajo el sistema de la cultura de este mundo en el que nacimos y crecimos, ese sistema nos definió en muchas cosas: identidad, carácter, las formas de las creencias, ¿verdad? Había unas buenas con otras no tan buenas, era una cultura. ¿Cuántos están conscientes de la cultura, las tradiciones y las costumbres en donde vivieron, donde crecieron, donde se desarrollaron? Y eso influyó en ustedes. ¿Sí están conscientes de eso? ¿Quién está consciente de eso? ¿Sí? ¿Qué música escuchabas, por ejemplo? Me puedes decir tus preferencias, ¿no? De repente yo me encuentro música de los 70s, de los 80s, y ese era lo mío. Y yo digo en mi percepción personal, esa sí era buena música. Pero tampoco quiero atacar a las nuevas generaciones, pero era buena música. Pero mis respetos para los nuevos, pero no saben de música. No, no es cierto. Entonces, ¿cómo fluíamos? ¿Cómo fluíamos en la cultura? Fluíamos en las costumbres, ¿verdad? La costumbre era, hagan esto y ya. Y ahora no estoy diciendo que todo estaba malo, había ciertas costumbres familiares como reunirse en la Navidad, convivir, ¿verdad? Sanamente, y eran recuerdos, convivencias que de la infancia tenemos, ¿verdad? Y decimos, oh, pues eso era padre. No todo fue malo. Otras sí, ¿verdad? No te quieres acordar de la Navidad porque sucedían cosas terribles en Navidad y entonces ya odias la Navidad. Te pusiste la playera del Grinch. ¿Cómo fluías? Porque todo lo que vivías y lo que transcurría en tu vida, la música, la cultura, las artes, lo que te enseñaron, lo que tú creías, la manera en que concebías la vida, todas las cosas con las que tuviste que lidiar, en fin, todo eso era un fluir de tu vida. Ese era el fluir de la sociedad. La sociedad, el fluir de la sociedad define las modas, la música, la filosofía, la alimentación, el lenguaje, las prioridades. Estaba viendo un video de los años 70, la música disco y todo, todos eran flacos. ¿Cómo? El John Travolta, una cinturita 28, creo que era ese cuate. Impresionante. Y yo veía así, y luego un reportaje que vi de los años 70, 80, todos eran flacos, desde los años 60, flacos. ¿Qué pasó? Bueno, el fluir de la sociedad, las culturas, la tecnología, trajo otro sistema de alimentación, otro sistema de vida, la vida sedentaria, el sentarte en un lugar de trabajo por 7, 8 horas todos los días, sedentarismo. Y eso trae problemas de salud. Pero ese es un fluir, ¿verdad? En la alimentación, en el lenguaje, por ejemplo. ¿Qué lenguaje usamos hoy? ¿No? Tanto trabajo que le costó a mamá y papá ponerte el nombre para que todos te digan de una sola forma, ya sabes cuál, ¿no? Rey, pero sin la R. Y así hablan todos, hasta las chicas, ¿sí o no? Y ya no se sabe distinguir entre masculino y femenino porque aplican ese neutro para mujer y hombre. Rey, bueno, con G, ¿no?
Y a ella le dicen igual, y a él le dicen igual. Oye, pero ¿cómo se llaman? ¿Todos se llaman igual así? No, tienen su nombre. Pero es una forma, fluimos en la cultura, fluimos en el lenguaje, fluimos en las filosofías, costumbres, tradiciones. Y eso, ¿verdad? Es una manera de vivir, es una manera de entender la vida y eso aporta valores y principios a nuestra vida. ¿Cuáles son los valores con los que tú te mueves en la vida? ¿Cuáles son los valores que tú le enseñas a tus hijos y tú le dices, en esta casa hay valores y principios? No le digas de reglas, pero son valores y principios y que tienen que ser una prioridad para nuestra vida. ¿Me estoy explicando? ¿Alguien me está entendiendo? ¿Sí? Entonces, fluimos, tenemos un fluir en la cultura, en la sociedad, en nuestra vida. Tenemos lo que le llaman idiosincrasia. Es una palabra muy elegante, ¿verdad? Pero es un fluir de tus costumbres, tradiciones, tu cultura, lo que piensas, tus creencias, cómo ves la vida, cómo ves la familia, lo que aspiras en la vida. Todo eso va junto, ¿verdad? ¿Para qué trabajas? Si tienes un propósito, si tienes algo que cumplir en esta vida, entiendes para qué naciste. Todo eso es parte del fluir de la vida. Y se establecen valores, principios, no necesariamente todos buenos o todos malos, pero eso es lo que rige nuestras vidas o regía nuestras vidas. Ahora viene el reino, que es una cultura diferente, que son principios, valores y fundamentos diferentes y que Dios los trae a tu vida y los imparte para que tú los vivas, porque eso te garantiza que vas a vivir bien tú y tu descendencia. Pero luego nos resistimos, ¿verdad? A vivir de esa manera, en el fluir. Voy a tocar dos textos, son medio larguitos. El primero es Efesios capítulo 3, verso 16 al 19. ¿No tenemos la versión Nueva Traducción Viviente ahí? ¿Sí? ¿La puedes poner esa? Efesios 3, 16 al 19. La carta a los Efesios es una joya. Cada vez que yo la leo, la he leído 385,500 veces. Bueno, no es cierto, pero sí la he leído muchas veces. Y cada vez que la leo hay cosas nuevas, cosas nuevas, cosas nuevas. De repente estoy en el tiempo de oración y nada más estoy leyendo la Biblia, ¿verdad? Y Dios hablándome ahí y viendo cosas tremendas. Pero esta parte de Efesios, mira nada más lo que está diciendo Pablo en la Nueva Traducción Viviente, verso 16. Pido en oración, o sea, podemos pedirlo, ¿verdad? Que de sus gloriosos e inagotables recursos, sus recursos son gloriosos e inagotables. Dice, primero, los fortalezca con poder en el ser interior por medio de su espíritu. O sea, te haga consciente de que el Espíritu Santo habita dentro de ti y te puede fortalecer. En ese momento de debilidad, donde estás a punto de doblar las rodillitas ante esa tentación, te fortalezca y digas, no. Eso es lo que está diciendo aquí Pablo. De sus inagotables y gloriosos recursos. Hay algo tan inagotable y poderoso que vienen de sus recursos que te va a hacer a ti ser fuerte en medio de cualquier circunstancia. Y luego dice aquí, entonces, o sea, si pasa eso, entonces, si logras ser fortalecido por la fe, entonces, dice el verso 17, Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. Echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrán fuertes. ¿Cuántos quieren estar fuertes ante la tentación? ¿Cuántos quieren estar fuertes ante el clima que se vive? Y no me refiero al clima natural, ¿verdad? Porque hace frío y luego ahorita calor. No, no me refiero a ese clima. Me refiero al clima cuando la cosa se pone fría o caliente con las circunstancias, ¿verdad? Y tú necesitas estar fuerte. Todos necesitamos esa fuerza, todos necesitamos esa estabilidad emocional ante las dudas, ante lo que quieren mis recuerdos otra vez volver al presente y comportarme como en el pasado. Entonces yo necesito echar raíces profundas en un solo pensamiento.
Cristo me ama tanto que no me deja solo. Cristo me ama tanto que nadie me puede arrebatar de su mano. Amén. Dice ellas, ¿quiénes? Las raíces. O sea, hay que ir fundo. Los mantendrán fuertes. Y espero que puedan comprender, verso 18, cómo corresponde a todo el pueblo de Dios, cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor. 19. Es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Entonces serán completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. Este amor es capaz, cuyas dimensiones son difíciles de describir, su profundidad, su altura, su anchura, son difíciles de describir, dice aquí Pablo, pero esta clase de amor es capaz de anular cualquier cosa que te está destruyendo la vida, cualquier cosa que te quiere destruir la vida. Cuando tú volteas a ver ese amor que no te condena, que no te juzga, que no te va a calificar, que no te va a culpar de nada, cuando tú volteas a ver ese amor que te puede envolver de su gloria, entonces todo cambia, todo cambia. Y mira, en estos días el Señor me dio una palabra en un sueño. Yo soñé, ¿verdad? Esta palabra que te voy a compartir. Antes de llegar a ese punto, a ese texto, debemos entender algo. Su espíritu dice que el Espíritu Santo nos fortalece. Entonces necesitamos conocerlo y necesitamos entender cómo podemos tener una relación con el Espíritu. La calidad de vida y nuestro futuro está determinado por todas las decisiones que hoy tomas. Hoy tomaste una buena decisión, ¿verdad? ¿Sí o no? Y estás aquí porque lo decidiste, porque quieres. A lo mejor las circunstancias te están obligando, te están empujando un poquito, ¿verdad? Está bien. El problema, la crisis, el asunto negativo ese que hemos pasado nos empuja también hacia Dios. Es correcto. Una pequeña duda, ayudadita, ¿no? Pero nuestras decisiones, actitudes y el tipo de relaciones que tengamos en la vida va a determinar el futuro que vamos a tener. Necesitas tomar buenas decisiones, necesitas entender las actitudes que hay que tomar ante la vida y necesitamos relacionarnos con las personas correctas. ¿Ya capté tu atención? Bien, entonces ven conmigo. ¿Qué es profundizar? Antes ya de ir al texto, ¿qué es profundizar? Ya dijimos que fluir, bueno, ¿qué era, verdad? El correr de un fluido, ¿sí? Pero ¿qué es profundizar? Y profundizar es examinar una cosa o asunto para llegar a los fundamentos, a los cimientos, a la raíz o a los principios. Examinar una cosa o un asunto para llegar a los fundamentos, a los cimientos, a los principios o a la raíz. Y Pablo está diciendo que echen raíz en el amor de Dios para que conozcan las dimensiones de ese amor. Es un amor en donde todo lo cubre y te puede transformar. No es un amor que te da permiso para pecar, es un amor que te transforma. Es un amor que te impacta tanto entenderlo, conocerlo, que no hay más que fluir en ese amor. Así que cuando caminamos con Dios y su palabra, fluimos. Ahora, cuando yo soñé, tuve este sueño, Dios me lo mostró y está en Ezequiel 47. Vamos a ir a Ezequiel 47 en el verso 1 al 5. Lo compartí un martes, hace 2 martes lo hemos estado compartiendo con los que estuvieron los martes, ya lo escucharon este mensaje, pero es para la iglesia, entonces queremos compartirlo aquí a todos. Ezequiel 47, del verso 1 al 5. ¿Cuál es el contexto? El profeta Ezequiel está teniendo una visión donde Dios lo lleva a un templo y él está viendo el templo
y luego las puertas del templo se abren y ve el trono de Dios. Entonces, en ese contexto está hablando aquí que el ángel del Señor llevó al profeta a tener esta visión. Fíjate lo que dice aquí. Me hizo volver luego a la entrada de la casa. Y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo, hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Verso 2. Y me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. ¿Qué está diciendo con todo esto? Ya me confundió, pastor, que va al oriente y que luego a la derecha y le da la vuelta y que, ¿cómo está? Muy sencillo. Le está mostrando el templo, se abre la puerta y del trono está saliendo un pequeño riachuelo. Y eso es lo que yo vi en el sueño. Y está saliendo un pequeño riachuelo que sale del trono. Ahora, el trono simboliza el poder de Dios. Del poder de Dios está saliendo un pequeño río. No es profundo, ¿ok? Y mira lo que dice el verso 3, y dice, y dice, y da hacia el oriente, y hacia el oriente está la ciudad de Dios, Jerusalén, hacia el oriente, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? En la palabra profética del Antiguo Testamento, todo lo que se refiere al pueblo de Dios, todo lo que se refiere a Jerusalén y al pueblo de Dios, habla proféticamente de la iglesia. Porque por medio de Cristo Jesús nos incorporó a su pueblo. Ahora nosotros somos pueblo. Amén. Por esa razón, proféticamente, todo lo que ves en el Antiguo Testamento proféticamente está proyectándolo a la iglesia, ¿verdad? Entonces, representa, el pueblo de Dios representa a la iglesia, representa a nosotros. Y ese fluir que sale del trono de Dios es un fluir de Dios que va cargado con un fluido, ahorita vamos a explicar de qué se trata, y que va directo hacia la iglesia, va directo hacia las familias. Es la provisión, la revelación, el río de Dios que está fluyendo hacia ti, hacia tu casa. Ahora mira lo que dice. Verso 3, y salió el varón hacia el oriente llevando un cordel. El varón es el ángel del Señor, lo explica en otras versiones. Y dice, y salió el varón hacia el oriente llevando un cordel en su mano, una cuerda, y midió 1000 codos, son como 500 metros, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. O sea, el primer llamado que está diciendo Dios, métete al fluir, porque viene de la autoridad y del trono de Dios. Él está enviando desde su trono a través de ese fluir, de ese pequeño riachuelo, y el primer llamado que nos hace Dios es métete al río, métete al fluir, no estés al lado del río nada más vas a ver cómo fluye, pero si tú te metes, vas a sentir y a percibir lo que es ese fluir. Entonces le dice, métete, pero el agua no es profunda ahí. Llega a los tobillos. Luego dice el 5, midió otros 1000 y era ya un río que yo no podía pasar. Bueno, ¿en dónde estoy? Midió otro, en el verso 4, perdón. Midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Entre más caminaba, se vuelve más profundo. ¿Te das cuenta? Y dice, midió luego otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos o la cintura. Y luego el verso 5, midió otros 1000 y era ya un río que yo no podía pasar porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Y me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. Y volviendo yo, vi que en la ribera del río había muchísimos árboles a uno y a otro lado. Y me dijo, estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Arabá y entrarán en el mar, y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entre en estos dos ríos vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrare en este río. Entonces estoy yo viendo esta visión que Dios me muestra, y Dios me está haciendo un llamado muy fuerte y me dice, el fluir de Dios sale del trono
sale de su presencia, Él envió a su espíritu, y aquí el profeta está teniendo una visión del templo, de la casa de Dios, y ve salir ese río del trono, y el río sale del templo y simboliza al Espíritu Santo. En la Biblia ese río simboliza al Espíritu Santo. Entonces está saliendo del río, y lo que te quiero explicar es lo que Dios me mostró en el sueño, y Él me decía dos cosas, un llamado que Dios nos está haciendo a la iglesia, dos cosas: métete al río, métete al fluir, involúcrate en el fluir y camina en ese fluir. No te quedes ahí, porque cuando el agua te llega a los talones, es refrescante, sí, es muy bonito, sí, es la salvación, por supuesto, es la idea que tú tienes en tu corazón de decir, oh, por fin conocí a Dios, por fin soy salvo, no iré al infierno, estoy maravillado aquí, ¿verdad? Pero el agua no es profunda. Y Dios no quiere que estemos ahí, es el comienzo de una vida. Dios no quiere que estemos ahí. En los talones yo puedo ir en contra de la corriente. Si la corriente va para allá, ¿cuántos han estado en un río donde las aguas están cortitas, apenas los pies te cubren los talones? Y aunque la corriente sea fuerte, no te tumba, ¿sí o no? Puedes caminar en contra. Puedes hacer tu voluntad, porque ni es santa, ¿eh? Si fuera santa, sería la voluntad de Dios, pero no es tu santa voluntad. Tú haces lo que quieres, te enojas como quieres, reaccionas como quieres, pero estoy en el fluir, pastor. Voy a la iglesia, pero no es ahí donde Dios te quiere. Ahí vas a sufrir todavía, aunque estás en el río, aunque ya entraste. Te mojas los pies y dices, ah, qué rico siento en los pies, ¿verdad? Pero tengo una vida que hacer, voy a decidir así. Oye, pero ya consultaste a Dios. Oh, no sé, Dios me ha de bendecir, al fin que ya soy cristiano. Y entonces estás en la dimensión de los talones, y en la dimensión de los talones no vas a encontrar profundidad. Ahí no encuentras muchas respuestas. Ahí no están las respuestas, porque las respuestas están en la profundidad. Necesitamos dar la vuelta en dirección a la corriente y seguir caminando en la corriente. Ese río te va a llevar para que camines hacia adentro, ¿verdad? Más adentro. Y entre más caminas en el río, más profundo se vuelve. ¿Qué implica esto? ¿Qué implica que yo estoy caminando en el río? ¿Qué implica que yo estoy fluyendo en el río? Dice aquí que entre más caminaba, le llegaba a las rodillas, pero ahí en las rodillas todavía le bailas un ratito al Señor, ¿sí o no? ¿Verdad? Y vas en sentido contrario. Y haces lo que quieres, con un montón de condenación, pero haces lo que quieres. Y culpa, y ofensa, ¿sí o no? ¿Soy el único a que le ha pasado eso? Pero dice el Señor, no te quedes ahí. Leímos que Pablo dice, para que conozcan la dimensión de su amor, éntrenle a lo más profundo, echen raíz, y para echar raíz es profundizar, para que echen raíz en su amor, nos decía Efesios, ¿verdad? Y entonces en este sueño que tengo, Dios me está llevando en esas aguas cristalinas, eran literalmente cristalinas, y yo podía percibir el fluir en mis pies. Yo pensé, ya me hice pipí. No, no. Estaba el agua ahí mojándome los pies. Yo literalmente estaba percibiendo eso. Y el Señor me decía, camina. Y la corriente cada vez era más fuerte. Entre más yo avanzaba, ¿verdad? En ese fluir, se volvía más fuerte la corriente, porque entre más avanzas con Dios, más fuerte te habla Él. Su corriente te va arrastrando más. Y llega un momento en que tienes que involucrar todo tu ser, porque cuando nadas tienes que involucrar todo tu cuerpo. No puedes ya tocar el fondo. Ya no hay forma de que toques el fondo. Ya se hizo tan profundo que te rebasó, y entonces tienes que nadar con la corriente. ¿Qué implica esto? Jesús tiene un encuentro con una mujer en Juan capítulo 4. No vamos a ir a esos textos para no tardarnos tanto, pero voy a ir a la sustancia del mensaje. Pero yo te digo, anótalo ahí, Juan capítulo 4. Jesús dice, es necesario ir a este lugar en Samaria, una ciudad llamada Sicar en Samaria, y ahí
él tiene una conversación con una mujer en el pozo de Jacob. Y en el pozo de Jacob está hablando con esta mujer y le dice, dame agua. Y esta mujer le dice, pero ¿cómo? Tú eres judío y me estás hablando y pues entre nosotros no nos hablamos. Era una cuestión ahí cultural de años, de generaciones. Y entonces él le dice, si tú supieras quién te está pidiendo agua, tú le pedirías, tú me pedirías a mí, porque del agua que yo te daría, nunca más volverías a tener sed. Y esta mujer le intriga esa respuesta y dice, ¿cómo? Pues dame de esa agua, pero ¿con qué la vas a sacar, verdad? ¿En dónde está el pozo? ¿De dónde la vas a obtener? Y le dice él, llama a tu marido. Y ella le dice, no tengo marido. Y ahí viene algo bien tremendo, ¿verdad? Dios le muestra una pequeña revelación de su vida para que crea. Y le dice, bien has dicho, mujer, porque el marido que tienes no es tu marido, has tenido 5 y con el que estás ahorita no es tu marido. ¿Qué implicaciones tenía eso para la sociedad? Terrible, muchas. En una sociedad tan cerrada como era en ese tiempo, esta mujer estaba relegada en la sociedad. Por eso tenía que salir a la hora tercera, a las 12 del día, a ir por agua, en donde nadie estuviera y donde las temperaturas eran de 50 grados, donde nadie salía a esa hora. Ella estaba sola en el pozo sacando agua. ¿Ves? Todo era cultural. Y había tantos vacíos en la mujer, en el corazón de esta mujer, porque había intentado llenarlo 5 veces con maridos, y ninguno de esos maridos pudo llenar ese corazón. Fue abandonada, rechazada, menospreciada, 5 veces. ¿Cómo estaba esta mujer? Con mucha sed. Había mucha sed en su corazón. Y Jesús le dice, del agua que yo tengo, si bebes de esa agua, nunca más volverás a tener sed. Y le revela esto y le dice, todo el que crea, de su interior correrán ríos de agua viva. Ríos de agua viva. Así es que esa visión de Ezequiel, que está teniendo, que sale un riachuelo que luego va creciendo y riega toda la tierra y trae sanidad y crecimiento, ese pequeño río que sale de ahí está hablando proféticamente el profeta Ezequiel de que llegaría un día en que derramaría ese río sobre nuestro interior, sobre toda carne. El profeta Joel dice, llegará el día en que se derramará el Espíritu Santo sobre toda carne, niños, ancianos, jóvenes. Este es el tiempo del derramamiento del Espíritu. Entonces, cuando tú caminas en ese río y fluyes en el mover de Dios, ese río representa el mover de Dios, representa que fluyas con todo lo que tiene que ver con Dios, su iglesia, su palabra, su espíritu, lo profético, que hagamos comunidad como iglesia, todo eso es fluir de Dios. Si fluimos juntos, nos volvemos fuertes. El problema de la iglesia es que hemos estado ensimismados, o sea, hablo de la iglesia en general, pero Dios está sacudiendo a su iglesia en este tiempo. Y he visto, ¿verdad? Colegas, pastores, amigos, que Dios está trayendo un sacudir a sus congregaciones, donde está haciendo un llamado, métete y fluye en el río, no te desconectes. ¿Sabes? ¿En qué consiste el estar ensimismado? Estoy en mis problemas, estoy en mi situación, esperando que un día Dios haga algo o esos pastores hagan algo por mí. Y no estamos fluyendo, ¿me explico? Ahora, alguien puede estar ensimismado, no estando triste, no estando deprimido o en problemas. A lo mejor está ensimismado en cosas que le están ocupando su vida y su mente. Hacer las riquezas, trabajando mucho, metiéndole todo su tiempo a ese asunto. Estar ensimismado es eso también. Y Dios está diciendo, reacciona, métete al río y fluye. Si fluyes, vas a reconocer a Cristo en tu vida. Los que iban con Jesús, se los lleva a un lugar lejano, ¿verdad? Y ahí en Cesarea de Filipo, les pregunta, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y allá hay revelación. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente.
¿Por qué tuvo revelación? Porque están fluyendo con él. Cuando Juan el Bautista está en el río Jordán bautizando, según mandaba la ley, en agua para arrepentimiento, de repente ve venir a Jesús y dice, este es el Cordero de Dios. Este es el que quita los pecados del mundo. Y cuando lo bautiza y sale de las aguas y viene el Espíritu Santo como paloma y se pone ahí encima de él y se oye la voz del cielo, es mi Hijo amado. Entonces él dice esta frase, yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar me dijo, verás una señal sobre quien venga una paloma y se pose ahí. Ese es el Hijo de Dios, ese es el Salvador. ¿Cómo supo eso? ¿Cómo supo Juan el Bautista? Porque él dice, yo no le conocía. Aunque sus mamás eran primas y se fueron a ver cuando estaban en el vientre Jesús y Juan el Bautista, y ahí hubo un evento del Espíritu Santo y brincaron en el vientre de la madre, ¿verdad? Ahí brincaron por el Espíritu, pero luego nunca más se volvieron a ver. Juan el Bautista no había visto a Jesús, no le conocía. ¿Cómo le conoció? ¿Cómo le reconoció? Él está en el río, él está en el fluir, él está metido en el río haciendo las cosas que le mandó hacer Dios y pudo reconocer a Jesús. Si tú estás metido, fluyendo en el río, reconoces lo que viene de Dios, reconoces, vas a tener discernimiento de lo que Dios está enviando a tu vida, reconoces a Jesús en tu vida, comienza a venir un discernimiento tan claro de lo que es bueno y lo que es malo, lo que es falso y lo que es verdadero, lo que es correcto y lo que es incorrecto. ¿Cuántos quisieran tener eso enfrente para poder decidir? Amén. Yo no le conocía, decía Ezequiel. Vamos al verso 12 de ese mismo texto, Ezequiel 47, verso 12, dice, y junto al río, en el verso 12, Omar, porfa. Ezequiel 47, verso 12, dice, y junto al río, en la ribera, a uno y a otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales, sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer, y su hoja para medicina. Wow, qué tremendo. Dice aquí que junto al río, en la ribera es la orilla del río, dice, de todos lados, de uno y de otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. ¿De quién está hablando aquí? ¿De quién crees que está hablando aquí? ¿Quiénes son los árboles? Personas. Sabes, ese río lleva vida. El río de Dios representa el fluir del Espíritu Santo. Mientras caminas en el río, más avanzas en el río, más profundo se vuelve. Mientras más avanzas, el río va repartiendo vida a su paso. Mientras más avanzas, tú te vuelves un generador de vida. Mientras más avanzas en ese río, todo aquel que haga contacto contigo hará contacto con la vida de Dios. Mientras más avanzas en ese río, la sabiduría, la inteligencia, la estrategia, la capacidad de entender las cosas estarán fluyendo en ti. Mientras más avanzas en el río, tú empiezas a entender las cosas de la vida de una manera distinta. Ya no puedes ir en contra de esa corriente. Jesús dijo, de tu interior correrán ríos de agua viva. Amén. Así que más profundo se vuelve. Encuentras asombrosas riquezas de sabiduría, de vida para ti. La vida se vuelve más sencilla entre más profundo, más sencillo. Anota esto, entre más profundo, más sencillo. Yo me he dado cuenta que entre más profundo voy con Dios, más sencillo se vuelve. No hay necesidad de complicarse la vida. No hay necesidad. Entre más profundo,
más sencillo se vuelve. Encuentras riquezas de sabiduría y de vida para ti. La vida se vuelve más sencilla, más efectiva. Dejas de hacer cosas que hacías de sobra y sobraban en tu vida, ocupar tiempo en hacer esas cosas y te vuelves más efectivo. El fluir del río de Dios, el cambio comienza, ¿verdad? Dentro del templo, dentro del trono de Dios, empieza a fluir y ese fluir trae sanidad, fluir de prosperidad, fluir de avance, fluir de entendimiento. Entre más avanzas en ese fluir, más avanzas en el reino. Depende de ti si te quedas en los talones. Cuando estás dentro del río fluyendo, no puedes darte cuenta de lo que pasa allá fuera del río. ¿En qué sentido? En el sentido de que cuando estábamos fuera del fluir de Dios, vivíamos toda clase de cosas, situaciones, y cuando comenzamos a fluir en el río, comenzamos a fluir en el mover de Dios, cuando se empezó a mover Dios a través de mi vida, cuando empecé a entender cosas que explicaban en la iglesia, cuando empecé a entender el discipulado, cuando empecé a entender la palabra, cuando tomé la decisión de cada mañana buscar a Dios, cuando empecé a entender su palabra, cuando tomé la decisión de estudiar su palabra, cuando empecé a tomar la decisión de tomar su palabra y tomarla en serio y decir, me voy a comprometer contigo, Señor. Voy a experimentar lo que es ir profundo contigo. Cuando comenzó a suceder todo eso, yo ya no veía cómo estaban las cosas allá afuera de la misma manera que antes las veía. ¿Qué es fluir? ¿Qué es fluir ya en una forma práctica? ¿Cómo fluimos? Porque suena tan espiritual y tan sublime esto que yo quisiera que en una oración él me metiera en una visión donde está el río y yo nadara y todo eso sucediera. Pero no se trata de eso. Lo que está hablando la escritura es que entendamos qué es fluir en el mover de Dios. Todo lo que se mueve, que viene de Dios, tiene que impactar mi vida, tiene que inundar mi vida, tiene que rodear mi vida. Y el modelo que estableció Dios fue la iglesia. La iglesia es una idea de Dios, no fue idea mía, ni de la pastora, ni de los pastores. No, la iglesia somos todos nosotros. Nosotros conformamos la iglesia. Nosotros podemos ir a otro lugar y somos la iglesia. Podemos ir a otro edificio y somos la iglesia. Iglesia no es esta instalación, este edificio. Iglesia somos nosotros. Cuando estamos unidos, cuando nos congregamos, cuando estamos hablando la palabra, fluyendo en el mover de Dios, somos la iglesia. Así que dice la escritura que fluyamos en el río. Cuando estás, te voy a explicar esto muy sencillo. Cuando estás en los talones, el río fluye para allá, y yo estoy en los talones, apenas entiendo por qué estoy ahí. Ah, fue Dios el que me puso aquí. Yo vivía una vida tan difícil, tan fuera de Dios, que algo pasó, yo lo creí, ¡pum!, me puso aquí. O vine por una situación, por un problema en mi vida, ya no tenía más opciones, busqué en muchos lados para que solucionaran mis problemas y no se pudo, y bueno, Dios me dio esperanza y aquí estoy. Pero aquí en los talones yo no entiendo por qué Cristo murió por mí. Aquí cuando el agua me está golpeando los talones y ay, siento bien bonito este amor, esta libertad, todo eso es maravilloso, nuestros primeros pasos. Pero no deben pasar 20 años y yo siga ahí. No deben pasar 30 años y yo siga en los talones. Me voy a frustrar, me voy a volver un religioso con ideas equivocadas acerca de Dios. Y no puedo prosperar ahí. Y todo lo que emprendo no prospera porque todavía sigo al nivel de los talones. ¿Me estoy explicando? Yo necesito fluir, porque si no, aquí no entiendo por qué Cristo murió por mí.
No entiendo eso de que fue a la cruz y derramó su sangre. Bueno, sí, aquí dice la palabra que murió por nosotros y nos sanó y nos salvó y todo eso, pero yo sigo con enfermedades. Y dice que me salvó y quitó maldiciones y yo sigo con estas maldiciones. Y dice que aquí me hizo libre, pero yo todavía sigo atado a muchas obsesiones. Dimensión de los talones. ¿Se entiende ahora? ¿Eres salvo? Sí. ¿Te vas para el cielo? A según. Si realmente estás ahí metido, Dios te va a seguir hablando y te va a ir empujando. Pero de repente te llegó a las rodillas y te vino la iluminación. La palabra revelada de la Biblia fue inspirada por Dios a esos 41 hombres que escribieron en la Biblia. Es palabra revelada. Estamos leyendo palabra revelada. Pero dice el apóstol Pablo que él quiere que la iglesia, Dios le abra los ojos de su entendimiento para que sean iluminados sus ojos. O sea, que venga la iluminación de por qué inspiró Dios esa palabra. Entonces, cuando tú llegas a las rodillas, estás siendo iluminado, estás siendo alumbrado. Para alumbrar los ojos de tu entendimiento, dice Pablo, estás siendo alumbrado y de repente viene una revelación más profunda, ¿verdad? Un alumbramiento más profundo y empiezas a entender, ok, entonces Dios dijo que todo pecado está bajo juicio y la sentencia es muerte. Estábamos destinados a morir. Ya entendí. Y muerte en la Biblia significa ausencia de Dios. Y donde está la ausencia de Dios, no puede haber tranquilidad, no puede haber felicidad, no puede haber plenitud, porque Dios es plenitud, felicidad y tranquilidad, y hay ausencia de Dios. Entonces, si yo estoy en esa ausencia, estoy en muerte. Es como si yo me salgo de la ribera y me paro a la ribera del río y todavía siento refrescados los piecitos, pero se me van a secar porque está haciendo mucho sol y estoy en el desierto. Y entonces ya estoy seco. Pastor, ayúdeme, ore por mí. Yo te voy a agarrar de acá y métete al río. Métete. Eso pasa en lo espiritual. Pero si vamos avanzando más, empieza a llegar la revelación. Empieza a llegar, los ojos de mi entendimiento son alumbrados y empiezo a entender, ya entendí. La paga del pecado es muerte y muerte es ausencia de Dios. Y si Dios está ausente de mi vida, no puedo ser feliz por mucho que lo intente. No puedo tener seguridad de las personas. Y entonces mi vida depende de que tú hagas algo bueno y voy a estar bien. Pero si me defraudas, voy a estar mal. Eso va a suceder. Te tengo noticias. En algún aspecto de la vida, las personas te pueden decepcionar, te pueden defraudar. Y si toda tu felicidad está sustentada en eso, eso es frágil. Métete al río. Y en algún momento Dios comienza a explicarte lo que pasó hace 2000 años, allí en el Monte Calvario, afuera de la ciudad de Dios en Jerusalén. Ahí fue clavado en una cruz el Hijo de Dios y fue levantado ahí, ¿verdad? Y entonces la historia nos dice que ese día vinieron las tinieblas y se concentraron en esa cruz. Y Jesús murió. Su último aliento dijo, consumado es. Y al tercer día resucitó. ¿Qué implicaciones tiene eso para mí? Si entendemos lo que está diciendo Pablo en las cartas de Pablo, 5 cosas pasaron ahí poderosas. La primera fue que me perdonaron mis pecados. Hay evidencia espiritual, en las regiones espirituales hay evidencia. Las tinieblas cuando miran eso dicen, wow, ya los salvaron. Ahora la clave es que ellos nunca lo sepan. Y si se quedan ahí en el nivel de los talones, donde el río nada más les golpea sus piecitos, ahí los podemos engañar.
Ahí van a sufrir mucho, ahí no van a avanzar. ¿Cómo se puede sufrir estando en el río de Dios? Te tengo noticias. Sí. Por eso tienes que avanzar. Cinco cosas que deben fluir en tu vida. El entendimiento de que fuimos perdonados. Nos perdonaron todos nuestros pecados. El pasado fue perdonado. Ya no hay nada que te ate. Oh, es que me trataron mal de chiquito. Ok. Lloro contigo 5 minutos nomás. Pero ahora levántate de ahí, porque ni tus padres tienen la culpa, ni la nana que te tiró, nadie tiene la culpa. ¿Me explico? Asume tu vida espiritual, asume tu responsabilidad. Es como esos que están sentados a la orilla y el atrevido dice, yo sí me meto, si ustedes quieren, no quieren mojarse, ahí se ven, y se mete, ¿verdad? Y empieza a nadar. Y los otros nada más viendo por afuera. Asume la responsabilidad de tu vida. Asume tu vida espiritual. No depende de tu esposa, de tu esposo, de tus hijos, de tus papás, no depende de ellos. Depende de lo que tú decides. Es que usted no sabe, me han ofendido tanto, estoy tan ofendida, tan ofendido, tan lastimado. Usted no sabe. No, pues no sé. Lo único que sé es que si entiendes que ya fuiste perdonado, todo tu pasado es borrado. Fluye en el río. Fuiste perdonado. Hay dos pecados que no son perdonados en la Biblia. Uno de ellos es la blasfemia al Espíritu Santo. Nunca nos vamos a atrever a blasfemar contra el Espíritu Santo, ni a criticarlo, ni a hablar mal de él. Eso no es perdonado. Y dos, dice Jesús, si no perdonas, mi Padre que está en los cielos tampoco te va a perdonar. ¡Qué tremendo! Entonces ahí andamos con una serie de rencores y luego pues yo para manipular también quiero de verdad, eso pasa mucho con los hijos y los papás o las familias, ¿no? Y ahora tienes un compromiso conmigo de por vida porque tú me hiciste, ¡hey! Fluye, entiende lo que hizo Jesús por ti en la cruz. Ya eres libre de todo eso. Hay beneficios del perdón y uno de ellos es que la vida de Dios está en ti. Porque cuando estábamos en pecado y no éramos perdonados y no habíamos tenido la salvación y Él todavía no era nuestro Señor y Salvador, entonces sí estábamos en un peligro tremendo. Pero cuando fuiste perdonado, ya no hay nada que impida que tú entres al río y fluyas. Acérquense a Dios confiadamente. No hay nada, nada, nada. Oh, ¿no sabes este dolor? Sí, sí lo sé. Puedo entenderte y puedo abrazarte, pero yo no te puedo salvar. Lo único que puedo hacer es aconsejarte. Ahí está el río, métete, cree, arrepiéntete de haber estado pensando así. Un víctima es un pecador tremendo. De verdad, alguien que se siente víctima es un pecador terrible. Es hipócrita, es orgulloso y es pecador. Oh, es que usted no sabe, pastor, cómo me hicieron y lo que me hizo este. Métete al río. ¡Fluye! Vente aquí a la orillita y te abrazo y sí, llora conmigo, llora conmigo. Ay, mira, órale, métete al río. Métete al río. Yo te podré consolar, pero ¿qué vale el consuelo de un hombre? ¿Cuánto tiempo te va a durar? ¿10 minutos? Y al rato otra vez te la vuelven a hacer y otra vez te enojaste. Métete al fluir. ¡Fluye! Dile al que está a tu lado, fluye. Métete al mover de Dios.
Tu victoria está ahí en el río. Nosotros peleamos nuestras batallas no desde la posición de derrota, sino peleamos las batallas desde la posición de victoria, porque ya estamos en la victoria. Y cuando viene una batalla, cuando viene una tentación, cuando viene un desafío, yo pienso, oh, está grandecito, oh, pero de sus gloriosos recursos Él me ha dado tanto que puedo enfrentarlo, porque estamos fluyendo, estamos fluyendo. Tu victoria sobre tus más perversos enemigos, los que te quieren destruir a ti y a tu familia, tu victoria está en el fluir. Ahí eres más fuerte. Empezamos con una palabra en Efesios diciendo que los fortalezca en el espíritu con poder de sus gloriosos recursos e inagotables para que estén fuertes. No rompas el ciclo del fluir, el río te limpia, te purifica, la sanidad viene, no rompas el fluir, tu victoria está ahí y empieza a fluir contigo esa victoria, no rompas el fluir. Cuando dejo de venir a la iglesia, cuando me desconecto de Dios, cuando ya no estoy orando, rompo el fluir. El enemigo quiere callarte, el enemigo quiere aislarte con tus problemas. ¿Cuántos tienden a aislarse cuando hay problemas? Ensimismamiento. Te encierras en tus pensamientos, te encierras, ¿verdad? Nadie me comprende, nadie, no, ¿para qué voy a la iglesia? ¿Para ser un hipócrita? Espérame, métete al fluir. La unción y el poder están en el fluir. Entonces, cuando vas caminando en el fluir, 5 cosas se van a hacer más fuertes cada día. La doctrina del perdón de pecados te va a llegar tan clara que va a empezar a definir tu identidad. Va a empezar a definir quién eres, qué pasó en la cruz con respecto a ti y lo que ahora eres como hija, como hijo de Dios. Lo segundo es que te va a llegar un entendimiento que has nacido de nuevo. Y si naciste de nuevo, podrás ver el reino, podrás entrar en el reino de Dios con todos sus recursos. Lo tercero es que entenderás por qué te llama la Biblia justo, por qué te justificaron. La justificación es muy importante, porque si estás en una posición de justo delante de Dios, eso te va a dar a ti avance, prosperidad, provisión. Necesitamos entender eso, pero solamente en el fluir del río es lo que vas a entender. Así es que el llamado que oyas, es muy sencillo este mensaje. Métete al río y fluye. ¿Cómo te metes? No dejes de congregarte. Pase lo que pase, no dejes de congregarte. O a ver, ¿cuántos son responsables en su trabajo? Nada más 10, ok. ¿Eres responsable en tu trabajo, sí o no? ¿Y a poco no cuando andas todo moquiento y todo, y hasta te pones tu cubrebocas y vas a trabajar? A menos que de plano las fuerzas ya no te den para levantarte de la cama. ¿Sí o no? ¿Y por qué con un la garraspera, como decía la abuela? Y empiezas a imaginarte todo un escenario aquí. No, hoy es sábado. No, mañana mejor no voy a la iglesia. Y ya descartaste. Y te saliste del río. ¿A alguien le está hablando Dios? Es que el pastor me quiere tener ahí, me quiere ver todos los domingos. Bueno, sí, me agrada estar contigo, pero aparte de eso sé que necesitas fluir, fluir, fluye. Y lo básico, lo esencial, lo principal, lo básico es congrégate. No hay tal cosa que el llanero solitario, no hay. El modelo es el cuerpo de Cristo. El modelo es fluye con la iglesia, hagamos comunidad, fluyamos.